mi presentación debía ser no una presentación, sino un intento de cierre, de poner sobre la mesa algunas ideas fuerza que han aparecido a lo largo de estas 3 sesiones. Lo primero, creo que mi propósito era demasiado atrevido y sobre todo viendo las distintas presentaciones que hemos tenido, el detalle de sus particularidades, da un poco de vértigo intentar poner cosas en común. Am, Querría destacar unas pocas ideas que hemos compartido esta tarde con el equipo de Albasud y con algunas de las personas que colaboran con nosotros. Lo primero, creo que lo que queda claro después de estas sesiones, a pesar de su diversidad, a pesar de las particularidades de cada caso, es reafirmar el propósito del seminario en torno a la necesidad de pensar las ciudades turísticas como fenómeno histórico con ciertos elementos comunes. Y creo que es importante pensar en estas ciudades que fueron creadas por y para el turismo como un fenómeno histórico fundamental del siglo XX. Y esto no quiere decir que partieran todas de la misma situación, que en unos casos tenían unas características, en otras otras, pero que su expansión urbana se produjo en esta relación por y para el turismo. Son un producto, su desarrollo de esta dinámica turística. Y esto les da una cierta diferencia de ciudades que hoy en día pueden ser, tener una intensidad turística muy elevada, pero que no tienen ese origen. Es decir, que fueron turistificándose, bajo otro tipo de espacios y de dinámicas. Y eso creo que le marca una cierta diferencia con estas otras que hemos visto en estos momentos. Y en este contexto creo que es importante remarcar la importancia, la necesidad de una perspectiva histórica, en un sentido amplio, que nos permita dibujar estos perfiles de cómo se van construyendo, cómo se van evolucionando, cómo entran en crisis, cómo se renuevan, pero a partir de la particularidad de estas ciudades. La segunda cuestión que querríamos destacar, y sabemos también, y más después de este seminario, que a veces no siempre cumple con las mismas intensidades en cada lugar, pero que es importante pensar estas ciudades también bajo la lógica de las dinámicas capitalistas de producción y consumo turístico. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas de estas ciudades fueron, independientemente de cuáles fueran sus mercados, nacieron bajo una lógica fordista de producción y consumo turístico que configuraron un modelo de ciudad. Igual que pasó con ciudades articuladas en torno a la industria automovilística como Detroit. Esto les configuró unas ciertas características a este tipo de ciudades. Y hicieron falta este tipo de ciudades para satisfacer las necesidades tanto de reproducción del capital como para garantizar espacios de reproducción social de las clases trabajadoras. Y esto le da una impronta, unas dinámicas muy particulares. Y al mismo tiempo necesitamos entender las crisis de estos procesos de acumulación y las transformaciones que se producen en el capitalismo para captar cómo evolucionan estas ciudades. Y en un momento del primer día hablábamos de estas distintas lógicas fordistas, posfordistas, y Enrique Navarro de la Universidad de Málaga hablaba de esta idea de un neofordismo. Es decir, que de alguna manera intentaba sintetizar una cierta insatisfacción que sentimos cuando vemos que algo no desaparece por la aparición de algo nuevo y se producen estas mixturas entre lógicas fordistas muy basadas en estas dinámicas de producción en masa, de generación de dinámicas de acumulación que tienen que ver con la masividad, con, a partir de los años 90, como vemos, estas lógicas postfordistas que tienen más que ver con la diferenciación, con la segmentación, con la búsqueda de oportunidades y nuevos nichos de mercados que acaban turistificándolo todo. Pero ni una cosa desaparece ni la otra se impone. Y aparecen estas dinámicas y en medio de esta situación encontramos a estas ciudades que se ven tensionadas por estas distintas lógicas
de producción y consumo turístico. Una cosa que apareció en bastantes de las ciudades que hemos puesto sobre la mesa en el análisis tenía que ver con su alto nivel de vulnerabilidad. Es decir, estas dinámicas de especialización turística han provocado una sobredependencia en torno a una actividad que ponían en riesgo a estas ciudades cuando entran en juego distintos factores que las podían poner en cuestión y al mismo tiempo dificultan la transición hacia economías más diversificadas y de alguna manera más resilientes frente a estos factores críticos. El actual contexto de policrisis o de emergencias crónicas, en el cual vemos cómo se acumulan dinámicas en torno al cambio climático, a la crisis energética, a las tensiones geopolíticas, a cuestiones como la crisis de las democracias y el ascenso de la ultraderecha, a problemas de seguridad. Estos distintos factores, que no solamente son factores críticos, sino que se entrecruzan, coinciden en el tiempo y se retroalimentan, ponen también en jaque a estas ciudades tan vulnerables, tan especializadas en la actividad turística. Y esta situación al mismo tiempo se agrava por por el propio impacto que ha tenido este modelo de desarrollo turístico en términos ambientales, que no solamente cuestiona su sostenibilidad, sino también sus propios recursos que trata de vender como reclamo turístico. Otra cuestión que aparecía en las distintas intervenciones tenía que ver con la problemática en torno a la precariedad y la exclusión. Es decir, cómo la actividad turística, esta especialización, este modelo no ha garantizado una distribución de la renta de forma más equitativa, sino que en muchos casos vemos que algunas de estas ciudades están muy marcadas por la precariedad y la pobreza. El ejemplo que no pudimos escuchar, pero que veremos después en las grabaciones en torno a Lloret de Mar, nos muestran un caso paradigmático de cómo, siendo uno de los grandes destinos turísticos españoles, al mismo tiempo es la ciudad con mayores niveles de pobreza en Cataluña. Y al mismo tiempo, estas dinámicas de precarización y de exclusión, sobre todo se ven reforzados por estas nuevas dinámicas de elitización y de reconversión buscando segmentos de mayor poder adquisitivo que desplazan a otros sectores. Macià Blázquez hablaba en su intervención de este término de all exclusive, haciendo referencia al término de Sarko-Saarinen, como una expresión de la exclusión tanto de los trabajadores como de la población residente, pero también de estos turistas de menor poder adquisitivo que en los procesos de reconversión se ven expulsados. Y en ellos un elemento central, además del trabajo y la precariedad laboral, es la vivienda para la población trabajadora y residente de estas ciudades, que acaba generando niveles muy altos de informalidad en las formas de vivir. Y un último elemento de exclusión lo veíamos con la expresión que utilizaba Ana García, esta idea de vivir de espaldas al mar, siendo ciudades costeras como su lógica de desarrollo y de reconversión para sectores de alto poder adquisitivo acaba generando unas dinámicas de exclusión de la población de las propias playas. O que hoy, en la intervención de Bernardo Barbini, nos hablaba de la necesidad de estas asambleas, de estos movimientos sociales que intentan recuperar eh, la apertura al mar, el acceso al mar, la posibilidad de recuperar estos espacios. Y en estos lugares lo que encontramos son conflictos más o menos abiertos en torno al acceso a los espacios. Y este probablemente sea uno de los principales conflictos que podemos identificar en ciudades no necesariamente muy conflictivas. Diríamos también, y voy terminando, que existe una tensión creciente a medida que se producen estas situaciones de vulnerabilidad, de crisis, tensiones crecientes en torno a dinámicas de deterioro, abandono, empobrecimiento o su renovación. Y su renovación planteada en múltiples direcciones. Esta idea también que nos planteaba Ana García de la destrucción creadora como una lógica de impulso de las lógicas de reproducción del capital. Y si no logran renovarse y seguir siendo atractivos como espacios para la reproducción del capital, son territorios que entran en decadencia, que son abandonados, y lo que entran en juego son múltiples demandas de qué hacer con estos territorios y en esta disputa entre
cómo se reconvierten, cómo se reorientan, en definitiva, estas ciudades y qué papel acaba jugando las las políticas públicas. Y al respecto, la intervención de Raquel Güetes sobre Benidorm también nos alertaba de que frente a los relatos de alguna manera optimistas o triunfalistas sobre los éxitos de algunos procesos de reconversión, al mismo tiempo ella señalaba elementos que tenían que ver o que no se te habían tomado en cuenta suficientemente, que tenían que ver con la sostenibilidad social. Y hablaba de problemas en torno al trabajo o a la vida cotidiana de la población residente. Y, y esto de alguna manera, y esto sí que ya es lectura nuestra, porque apareció también en el chat, era si estas propuestas en torno a los destinos turísticos inteligentes eran la vía de solución de estos problemas. Y se nos interpelaba directamente en el chat qué pensábamos en Alba Sud sobre esto. Y nosotros más bien nos preguntábamos y les devolvíamos la pregunta a ustedes de si los destinos turísticos creen que son la solución en estos procesos de tensión y reconversión. ¿Qué es lo que están midiendo? ¿Hasta qué punto no son generadores de nuevas dependencias en torno a expertos venidos de otros lados? Si son posibles otros patrones para planificar, para ordenar estos destinos. Y si no necesitamos mucha más inteligencia social para, de alguna manera, entender estas dinámicas urbanas y poderlas poner al servicio de su población. Y esto nos lleva inevitablemente a una pregunta que ha planeado por todo el seminario, es hasta qué punto son exitosos estos modelos de ciudades creados por y para el turismo. Y a pesar de que vemos que en muchos de ellos no existen altos niveles de conflictividad, como sí los tenemos en otras ciudades más turistificadas, sobre todo en el sur de Europa, aquí la cuestión es si el hecho de que no hayan conflictos abiertos y manifiestos, aunque también vemos que los hay, como hemos visto hoy en Mar de Plata, en torno a las posibilidades o no de acceso a las playas, o en Benidorm, como nos mostraba el primer día Raquel Huete, en torno a los problemas de la precariedad laboral, si el hecho de que no exista una intensidad en términos de conflicto abierto significa que esto es el éxito, la garantía del éxito de un modelo, si hay suficiente, si se puede hablar de satisfacción en torno a este modelo. Y en parte esta falta de conflictividad o de menor conflictividad podría explicarse porque son ciudades construidas en torno a la actividad turística que han conocido pocas otras experiencias de desarrollo económico y por tanto hay un miedo, un vértigo a plantear el cuestionamiento del modelo que mal que bien es el que permite funcionar. Pero al mismo tiempo hay una gran estacionalidad, rotación del personal, dependencia de la propia actividad, control social por parte de los empresarios turísticos. Por tanto, que no haya conflicto social abierto en estas ciudades o no mayoritariamente, a diferencia de otras, nos lleva a preguntarnos, o debería llevarnos a preguntarnos si esto significa que haya satisfacción y qué vías tomará el malestar social. Y ahí creo que debemos incluir otra cuestión que tiene que ver con cuáles son los referentes éticos de estos modelos de ocio, de recreo, de turismo, en los cuales se han desarrollado por décadas estas ciudades y qué estamos ofreciendo, sobre todo a la población trabajadora, como modelos de desarrollo. Y para terminar, y ahora sí, en Alba Sud llevamos tiempo reflexionando sobre las necesidades de cómo avanzar en una transformación del turismo en torno y planteamos la idea de un turismo popular y la necesidad de repensar el turismo y sobre todo las políticas turísticas en función de las necesidades de la mayoría de la población, pero entendiendo que estamos en un contexto de crisis climática y ecológica que nos pone límites a nuestros posibles deseos. Y por tanto, en esta reflexión sobre cómo avanzar en un turismo que dé satisfacción a las necesidades de la mayoría de la gente y que al mismo tiempo sea amigable con el planeta, es que abordamos esta discusión y de alguna manera el seminario nos deja una lección de hasta qué punto estas ciudades construidas por y para el turismo en un determinado momento no podrían ser puntas de lanza de un proceso de reconversión de la actividad turística
con una inversión pública, con una propuesta de política turística, de turismo social, destinada a satisfacer necesidades de la mayoría de la población en marcos de cercanía geográfica que tengan menores impactos ecológicos. Por tanto, de alguna manera, como parte de las posibles de este programa que deberíamos pensar colectivamente sobre cómo avanzamos en la transformación del turismo en un sentido más inclusivo, sostenible y equitativo, ¿qué papel podrían jugar estas ciudades si su futuro es solamente el abandono y el decaimiento y el deterioro, a no ser que logren situarse en la liga de los procesos de elitización turística? Frente a esta disyuntiva, ¿cómo podríamos aprovechar estas ciudades también para pensarlas a la luz de propuestas políticas de transformación del turismo en un sentido mucho más orientado hacia las necesidades de las mayorías sociales? Termino ya y solamente repetir, reiterar nuestro agradecimiento como equipo de Alba Sud para todas las personas que nos han acompañado. Nos ha sorprendido también la enorme participación de personas que habían tanto inscritas como presentes en los 3 días. Muchísimas gracias también a nuestros ponentes. Vamos a tener las presentaciones grabadas en los próximos días y seguro que vamos a seguir convocándoles para seguir reflexionando conjuntamente, colectivamente, sobre qué ocurre con estas ciudades turísticas que fueron creadas por y para el turismo y qué rol pueden jugar en el futuro. Muchísimas gracias.